Quiero agradecer a UNIR que me vuelva a invitar a una actividad que se hace en esta misma sala, como la vez anterior que estuve, y decirles que vengo muy a gusto y que espero que les resulte un poquito útil y por lo menos que tampoco la hora es muy propicia para dormirse, que no se duerma mucho esta hora con mi intervención. No está el ministro ni el presidente del Consejo Social de UNIR. Les quería transmitir agradecimiento también por estar aquí. Y sí que está el rector, así que muchas gracias. Y está mi querido amigo Rufat, un nombre que tiene muchas connotaciones en mi tierra de Castellón. Y quiero hacer dos comentarios antes de levantarme, no te preocupes que me voy a levantar y hablar desde allí. Dos anotaciones previas. Miren, la dualidad que hay con las dos intervenciones previstas en forma de ponencias iniciales me permite centrar mi intervención en algo en lo cual pueda decir algo que sepa más que de lo otro. O sea, voy a, siguiendo una frase que decía el ministro, situarme en el punto de partida de la mayoría de los que están aquí, de dónde partimos para este planteamiento en dimensión iberoamericana. Con mi colega mexicana, querido país de México, mi colaborador estrecho todos los días en mi trabajo es también mexicano, y ella podrá dar la otra versión y ese sentido de complementariedad es el que puede ser útil y no repetición de cosas que además si lo hago yo no estará seguramente muy acertado. Bueno, con tal de que no se apague lo otro. Esto debe ser por lo que he dicho de dormir, no se preocupe, estaba todo previsto. Y entonces recuerdo el año pasado un día en la Universidad de Guadalajara que después de explicarles planteamientos de Europa, la Europa universitaria, dónde va, etcétera, pues más por cortesía que por otra cosa se me ocurrió hacer una serie de recomendaciones, sugerir estrategias para las universidades mexicanas hacia dónde debían de ir. Me lo agradecieron mucho, fueron muy amables conmigo, pero yo al cabo de un rato saqué la conclusión que eso no tenía que haber dicho, lo sabían ellos mejor que yo. Así que cada uno debemos estar donde estamos y la suma, si está bien diseñado el programa, que yo creo que sí que está bien diseñado, dará ese sentido complementario. Esta es una forma de decir que lo que yo no diga, si te parece, lo dices tú y lo dirás mejor. Y también quiero decir que me ha gustado esta referencia que decía el ministro de Europa, patria de elección. Yo soy también un europeísta radical y siento que mi patria es Europa. Y en este momento hay que decirlo, subrayarlo y subrayarlo muchas veces. Bueno, pues voy a empezar con mi tarea. Bueno, miren, yo quiero plantear mi visión sobre ese tema, y como lo dice ahí, la movilidad y la internacionalización de la universidad. No le pongo ningún añadido adicional. Pensar en este momento en el mundo universitario, aquí, en América, en Asia, cuáles son los aspectos principales de la movilidad y la internacionalización. Ahora situaré esos dos términos en el modo que considero más adecuado. Déjenme empezar con un recorrido de unos muy pocos minutos al principio para saber dónde estamos, porque para saber dónde estamos lo importante es saber de dónde venimos. Miren, la internacionalización sin duda es mucho más que la movilidad internacional de los estudiantes, incluso es mucho más que la firma de convenios que prolifera a menudo en nuestras universidades, en universidades de otros países, para establecer dobles diplomas, intercambios de un estilo y de otro. Esto va mucho más allá. Y quiero coger dos citas, dos comentarios para basarme en ello. Un ilustre rector de una universidad de Madrid y que nos acompaña, Javier Uceda, relataba en un texto cuya publicación dirigí, relataba una anécdota que le ocurrió en Lausanne. Como está adelante, si yo lo digo mal, él me rectifica y todos contentos. Decía que explicando en la universidad, en l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne,
cómo estaba la Universidad Politécnica de Madrid en cuanto a la internacionalización, todas las actividades que hacían en ese ámbito. Uno de los colegas suizos, vicepresidente creo que de esa universidad, le dijo, sí, sí, todo eso está muy bien, pero ustedes, ¿cómo y dónde contratan sus profesores? Aquí la mayoría del profesorado de esta universidad no son suizos. ¿Ustedes la oferta educativa en qué proporción la hacen en inglés? Estas son las cuestiones que tienen que abordar si quieren que sea de verdad internacional. Luego Javier Uceda hacía unos comentarios en su texto que no voy a seguir, les invito a que lo lean, si tienen un tiempo acertarán leyéndolo. Otra anécdota, decía que eran 2 anécdotas. La otra es de otro amigo, Guío, que no está hoy aquí, y que contaba una experiencia que ocurrió hace unos 15, 20 años en Francia. Tuvieron en aquel tiempo los franceses la fiebre y el boom habitual en muchos países y ahora más recientemente también en España, ir al mercado chino. Había que traer estudiantes chinos. Traer estudiantes chinos a las universidades y en particular esto eran los INSAs. Los INSA, el conjunto de INSA, se federaron, se unieron en ese proyecto. Fueron a China y obtuvieron la promesa de que tendrían muchos estudiantes chinos que vendrían a las universidades o a los INSA. Bueno, pero pasaba una cosa, y es que los estudiantes chinos tienen la costumbre de cada vez que tienen una duda enviar un correo preguntando, ¿y esto cómo es? Y claro, los correos no los hacían en francés. ¿Qué pasó? Que al cabo de un tiempo los servicios administrativos o de atención a los estudiantes de esas universidades, de esos INSA, de esos institutos nacionales franceses, se colapsaron, no fueron capaces de dar la respuesta. Por lo tanto, una idea buena tuvo un problema local que impidió que fuese bien. Otra idea buena, la del principio, también era puesta en cuestión por alguien de instituciones que llevaban tiempo practicando la experiencia de la internacionalización. Déjenme adelantarles lo que yo entiendo por internacionalización en esto que viene en estos minutos. Voy a plantearles, por supuesto, la internacionalización visto desde el punto de vista de la movilidad de los estudiantes, la venida de... No me puedo mover, a mí me gusta moverme, pero esto es imposible. Vamos, no, ahí tapo, así que nada, abandono. Pues ¿qué decía? Ah, sí. El tema de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes vienen? Pero no nos vamos a quedar ahí, no me voy a quedar ahí. Vamos a plantear el tema de la internacionalización, visto sobre todo desde la óptica de las universidades y el sistema universitario español. Y también la capacidad, la adecuación de las estructuras de gestión y de acogida a los estudiantes. Y también la participación en redes de investigación internacionales, en proyectos internacionales. Ese sería entender la internacionalización correctamente, hay que entender al menos desde todas estas facetas. Y quizá alguna más que se puede añadir. Bien, claro, hablar de internacionalización nos debe llevar a situar el tema cómo ha sido en el pasado. He leído, no sé quién lo decía, una frase que me parece muy clarividente. Decía que en el segundo milenio el principal invento que ha tenido la humanidad ha sido la universidad. Bueno, pues el principio de ese invento, en el año 1088, se sitúa en la Universidad de Bolonia. Tuve ocasión, hace un poco más de un mes, de asistir a la inauguración de cursos a las universidades italianas en Bérgamo. Me invitó el rector de allí, el presidente de los rectores italianos, Stefano Paleari, y me permitió hablar un largo rato con el rector de la Universidad de Bolonia, Ivano Dionigi, que pronunció una magnífica conferencia, la pueden ustedes ver por internet, que es La Repubblica, una vocazione di pochi, yo hablo muy mal italiano, un dovere di tutti. Es un planteamiento del compromiso social de la universidad y de los ciudadanos con el avance en esta Europa que cada vez hace falta más pasos adelante para resolver los problemas nuestros. Bien, y poco después la Sorbona. La Sorbona, donde inmediatamente empieza a haber ilustres estudiantes, Abelardo, Tomás de Aquino y muchos otros. Es un referente. En la propia Declaración de la Sorbona de 1998 ya se dice que en aquellos tiempos los estudiantes y los académicos solían circular,
digo traducido literalmente al castellano, solían circular libremente por Europa y que sus ideas se difundían con gran facilidad. Por lo tanto, ese sentido de la movilidad y la internacionalización en la difusión de las ideas estaba allí. Y es más, el lema de la Sorbona es clarividente al respecto. Dice, aquí y en todas partes de la tierra. Bueno, este proceso, en el cual no quiero entretenerme mucho, se puede extender con otras universidades, Oxford, Salamanca, etc. Muy bien. Pero tenemos que avanzar al siglo de las luces para hablar de movilidad de los conocimientos, movilidad de los avances de la civilización, de nuestra civilización, y llegar al siglo de las luces. Y Voltaire para mí es el referente. Incluso ha habido algunos momentos en los cuales se planteaba que el programa Erasmus se debía haber llamado programa Voltaire. Yo creo que eso no hubiese estado nada mal. Es más, el Tratado de la Tolerancia de Voltaire de 1764, creo, es un referente para todo lo que significaba este planteamiento universal o de movilidad de los jóvenes en Europa. Es también el momento en el cual Kant aborda otro asunto muy universitario, cuando dice que es el momento de acabar con la puerilidad mental, entendiendo la falta de valor de los ciudadanos para pensar sin ayuda ajena. Y muchos otros, es el momento de la enciclopedia. Y como todo esto, si ustedes miran en ese gráfico que está aquí en la pantalla, creo que puedo apretar. No, yo puedo apretar, pero esto no sale. Bueno, pero es que soy muy torpe, prefiero no tocarlo. Entonces, aquí situaríamos la Revolución Francesa. Se dice que ya ha muerto Diderot, d'Alembert, Voltaire, pero su huella ha quedado, el impulso, porque es la obra de todos ellos. Bien, lo cierto es que este proceso no es lineal. El siglo XIX es un claro retroceso. En particular, el caso español está muy bien analizado por Macías Picabea, como ustedes saben, un antiguo alumno de Julián Sanz del Río y un krausista destacado, en el cual habla del problema nacional, dentro del cual incluye el decaimiento de la universidad. Habla de una cosa muerta por dentro. El propio Unamuno, en su época joven, que habla de algunas consideraciones sobre la educación burguesa, llega a decir que es un deporte de mandarines la universidad en aquel momento. Giner de los Ríos le da un impulso mayor a todo esto y una nueva visión del planteamiento absolutamente excelsa. Había 8.000 estudiantes en toda España y más de la mitad en Madrid. Yo no sé qué he hecho. Esto, problema nacional, parálisis de la internacionalización, se extiende por toda Europa de una forma diferente. La Tercera República Francesa salva la época de Napoleón III y, digamos, en la parálisis cultural que representaron los Borbones en Francia para darle un impulso y retoma la universidad, pero tiene que llegar hasta finales del siglo XIX. Es cierto que a principios del XX ya hay 17.000 estudiantes en la Universidad de París. Hay un texto que quiero mencionarles porque merece la pena citarlo a este respecto. En el documento que se presentó como borrador de ley en marzo del 33 para la ley que hubiese sido la sigla, la LRU, no en el 83, sino en el 33, se hace un análisis de cómo había sido la universidad del siglo XIX. Se decía que se dedicaba a administrar el saber inventariado, en lugar de ayudar a abrir nuevas fuentes de saber y de hacer que avanzase la ciencia. Esta es una idea importante. Y aporta otra cuestión fundamental, y con esto ya acabo el repaso que quiero hacer aquí al principio, que es la mención que hace a la Junta para Ampliación de Estudios, considerándolo como un órgano impulsor y estimulador de las inquietudes que tiene toda la sociedad española. Habla de esa juventud que sale de España en aquel momento y que va, según dice el texto, a lugares culturales densos, con maestros universales, y que vuelve a España cargada de ilusiones científicas y anhelos pedagógicos. Bueno, no hace falta que les diga cómo acaba todo esto.
Lo cierto es que la Junta para Ampliación de Estudios representa el paradigma, a mi modo de ver, que tenemos más cercano en los tiempos pasados, en esta revisión histórica, de la internacionalización universitaria. Fue creado en 1907, el ministro Amalio Blanco, pero es Santiago Ramón y Cajal su primer presidente y don José Castillejo el secretario. Durante los años de existencia envía al extranjero a 1.700 becarios, entonces lo llamaban pensionados. Y hay un dato importante, el 35%, estamos hablando de aquella época, eran mujeres. Bueno, pues hecho este comentario para situar el tema, quiero venirme al momento, en dimensión universal, al momento actual. La movilidad de los estudiantes en el mundo, en educación superior, educación terciaria, es de 4,5 millones. Ahora, si ustedes se fijan, hay una clara aceleración del proceso desde el año 2000, se duplica. Desde el año 2000 el crecimiento pasa de 2,1 a 4,5 millones, un poquito más de un factor 2. Y esto nos lleva a algo que también se ha mencionado en la inauguración un poco de pasada, y es, esto significa que esa frase tan usada a veces y tan injustamente usada, y ahora ya podemos decir obsoleta, que hay demasiados universitarios en el mundo, esto es en el mundo. Charles Reed, el Vice Chancellor de la Universidad de California en el año 2010, en una conferencia de la OCDE en París, decía que no había peor solución para el mundo que denegar la entrada a aquellos que querían acceder a la educación universitaria. Por lo tanto, ese crecimiento acelerado debemos de saludarlo como bueno, ese crecimiento, como estoy planteando, de la movilidad. Este es el caso de movilidad. Si nos fijamos en la evolución de este periodo en el cual se duplica, del 2000 hasta el 2010, ¿ustedes lo ven bien desde allí? Vale. Si ven, esta curva de aquí es la evolución de los estudiantes, como lo pone aquí, europeos, y esta otra es Norteamérica. Recuerden, en 1999 Bolonia se sitúa aquí. Hay que atribuirle una importancia notable al crecimiento de la movilidad internacional, a la puesta en marcha del proceso de Bolonia. Porque si fue una de las cosas que impulsó a hacer algo en Europa, el que cada vez, sobre todo los estudiantes asiáticos, se sentían más atraídos por desplazarse hacia Estados Unidos, como es la verdad, y que Europa debía reaccionar, pues a partir de ahí, aunque es cierto que esas cifras incluyen sobre todo mucha movilidad intraeuropea, pero se produce una diferenciación en el número de estudiantes a favor de Europa, según los datos de la OCDE. Hay 6 países que son los que más acogen estudiantes en movilidad internacional. Estados Unidos, 16%, Reino Unido 13%, Alemania 6%, Francia 6%, Australia 6%, Canadá 5%. Si hacemos la suma de esto es más del 50%. La posición de España es la 9ª, lo cual no está mal, no está mal. Bien, si vemos la evolución desde el 2000 al 2012, vemos que el porcentaje de los estudiantes, es que es un poco brutal llamarle el mercado de los estudiantes universitarios, pero si me permiten esa barbaridad, decae en Estados Unidos en cuanto a porcentaje, crece en el Reino Unido, quizá hay una cierta compensación en el ámbito sajón, pero hay países en los cuales se produce un crecimiento. Vamos a ver si... es que no se ve aquí. El caso en España crece, Canadá también, Italia también, etc. Pero hay una evolución interesante, un reposicionamiento global. Ahora luego matizaré por el tipo de estudios, lo cual cambiará bastante el análisis al respecto. Es lo que les digo. Si vemos en esta tabla la evolución, el tipo de estudiantes que estudian y nos entretenemos en los estudiantes que hacen investigación avanzada, déjenme seleccionar 4 países. Estados Unidos, como no, Suiza, Holanda y Francia.
Bueno, Estados Unidos, todo el mundo conoce cómo es la evolución. De un 3% total de estudiantes internacionales llega a estudiantes avanzados, de estudios avanzados, el 28%. Suiza es el 49% incluso, claro, el tamaño del país es muy diferente, pero no hay que olvidar que en los rankings internacionales de la Europa continental, el primer centro clasificado en Shanghái es uno suizo, es la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Y hay muchas universidades suizas muy bien posicionadas. También es muy interesante Holanda, del 5 al 36%. Y Francia, claro, en Francia se puede 12 al 42%. Ahí está la política de la francofonía en Francia, que tiene un gran valor como activo en el país. España pasa del 3 al 17, aunque esto lo estudiaré con un poquito más de detalle después. Si sumamos el origen de procedencia de todos los países, más de la mitad en dato de Education at a Glance del año pasado. Dentro de 2 semanas sale Education at a Glance de este año, pero este es el último que ha salido. Pues 53% son asiáticos. Este es un gran cambio. Bien, pues hecho ese planteamiento de macrocifras globales en el mundo, quiero situarme ahora en el caso europeo y luego descender ya al caso español. Evidentemente arranca todo de la Sorbona, del año 98, la Declaración de la Sorbona, que es un encuentro que provoca el ministro, o que promueve, es la palabra, el ministro Claude Allègre, para celebrar el 800 aniversario de la creación de la Sorbona. Aunque la fecha de creación de la Sorbona nunca ha estado clara, cada uno ha dado una, pero se considera que es así, invita a los ministros de los países de alrededor, acuden el de Italia, de los que invita acuden todos menos uno, el de Italia, el del Reino Unido, el de Alemania y Francia. No acude el español o la ministra española de aquel momento. Y se impulsa el tema de la movilidad. La Declaración de Bolonia establece unos ejes para empezar a trabajar en construir el espacio europeo y uno de los ejes se refiere a la movilidad de estudiantes y profesores. Y es más, se acuerda, como ustedes bien saben, periódicamente, cada 2 años, reunir a los ministros de Educación Superior responsables de la universidad para analizar el proceso cómo va. Y el primero de esos encuentros, al cabo de 2 años, es el 2001, es en lugar en Praga. Y se dedica, el punto fundamental del encuentro de Praga es a la promoción del atractivo del espacio de educación superior. Por lo tanto, significa prioridad absoluta de la movilidad en la construcción europea. Bien, con todo esto yo creo que hay un valor, también se ha destacado además con unas palabras que comparto, de Alberto Ruiz Gallardón, sobre el tema de construcción de la Universidad Europea. Yo creo que ese construir Europa a base de formar no solo profesionales, sino formar ciudadanos tiene mucho que ver con estas ideas del espacio europeo. Y eso nos lleva al tema de la generación Erasmus. Generación Erasmus, y el cual incluso en Lovaina se ha acordado que el 20% en el año 2020 estudie en un periodo, al menos un semestre, en otro país. Bien, quiero hacerles un comentario sobre el programa Erasmus. Miren, el programa Erasmus a mí me recuerda un poco aquello que se decía, o que dicen los historiadores hablando de la figura de Antonino Pío, del emperador Antonino Pío. Se decía que aquel tiempo que nunca tanta gente había sido tan feliz durante tanto tiempo. Se dice una frase, se dice él, incluso se aduce que esa es una de las razones por las cuales él, siendo un emperador que estuvo muchos años gobernando Roma, apenas hay noticias de aquel tiempo, porque la gente había sido feliz. Bueno, a mí, si me permiten reescribir eso para el programa Erasmus en mis palabras, y perdonen que lo diga así, es que nunca una iniciativa para Europa ha ayudado tanto con tan pocos recursos en tan poco tiempo. Y hay que rendirle el homenaje que se merece, porque claro, el programa Erasmus tiene problemas. Si vemos la evolución de los estudiantes españoles en el programa Erasmus, que empieza el año 87-88, aquí había 240, el primer programa. Tengo una anécdota que no me resisto a contarles. De esos 240, yo era director de la escuela, como ha dicho mi querido amigo Guillermo en aquel tiempo, no se acordaban, pero yo lo recuerdo.
2 de esos estudiantes estaban en la lista. Fuimos a Bruselas a confirmar que eso era una gran novedad, a ver que la cosa era así. Pasamos por la Grand Place, entramos en Godiva y después nos fuimos a ver la relación de las 5 hojas que estaban mecanografiadas, creo recordar, estaban mecanografiadas y me llamaban, sí, fulanito, fulanito. Y fui con Pedro Ramírez de Anguren y nos volvimos la mar de contentos diciendo misión cumplida, nuestros 2 estudiantes están ahí en la primera promoción de Erasmus. Bien, lo cierto es que les decía que el programa Erasmus tiene problemas. Tiene problemas porque últimamente, si el programa decía con tan pocos recursos, he dicho antes la frase esa, pues ahora esos recursos se ha intentado regatear con un planteamiento muy de cortas miras. Hablando en estos últimos años, sin precisar el dato con los céntimos, pero en estos años en torno a 110 euros es la dotación que se le da mensual por parte del programa a cada estudiante que va a él. Luego se contribuía desde los ministerios correspondientes o a través de la estructura que cada país tenía, con distribución federal o autonómica o la que sea, una cantidad normalmente centrada al ministerio, que era en torno a 185. Hace 2 años y pico se decidió por parte del ministerio condicionar eso a tener una beca al ministerio, lo cual era sin duda un atentado a el buen desarrollo del programa Erasmus, porque eso se tradujo en que bastantes estudiantes tuvieron problemas y algunos abandonaron. En definitiva, hay una banda muy escasa de recursos que se destinan a cada estudiante. El resto es la familia o el estudiante se resuelve la vida. Esa banda está entre 200 y 800 euros, o estaba, o está. Bien, hay otro dato importante de los estudiantes Erasmus en España, y es que justo en el año 2000 se produce el cruce entre los que entran y los que salen. Es decir, a partir de ahí entran más que salen. Es decir, el atractivo que tiene para la movilidad dentro de Europa el venir a nuestro sistema. Y aquí les presento un dato del documento del Ministerio, que es a dónde van más. El sitio que más acuden los estudiantes españoles es a Italia, el 19%, y ahí está el conjunto de países. Si me permiten la pincelada global, pincelada grosera, es que los estudiantes de ingeniería eligen más, no digo exclusiva ni principalmente, pero eligen más el caso de Alemania y Suecia, economía Países Bajos y salud Italia, Reino Unido. Es una lectura de así muy grosera del conjunto. Desde luego, si eligen Italia es porque es un buen lugar para ir, no porque es un lugar donde se divierte mucho, como algún responsable político dijo hace un año. Una visión actual desde la óptica española de esta situación, de la movilidad. Vamos a ver, la movilidad intrasistema. Las comunidades donde los estudiantes se quedan nacidos ahí o de que la familia tiene domicilio en esa comunidad, se quedan ahí a estudiar más, son, en primer lugar, Madrid, el 79, bueno, voy a redondear y así no estaré mirando los decimales, más o menos me lo sé. Madrid, Cataluña, 78 y Valencia, 77. Es explicable, no es porque sean más inmóviles esto, es porque la oferta que tienen a su alrededor es mucho más completa y les permite elegir más. Los que más se mueven, se quedan menos, es La Rioja, 64 y pico, Castilla-La Mancha, casi 60, y Baleares, 55. Aquí cabría decir lo anterior al revés, son donde la oferta local es menor y entonces, incluso por el tamaño, pues es más lógico que se desplacen a otro sitio. ¿Qué pasa con los profesores? Los profesores leen la tesis, claro, para comparar la movilidad de los profesores hay una cuestión que se plantea. ¿Qué se compara? ¿Dónde han estudiado? Parece lógico, donde han hecho la tesis, donde se han formado como profesores. Una vez formados, siguen allí o se van. Esto que tantas veces se dice la endogamia del profesorado que se queda en el sitio. Bueno, si vemos la cifra, grosso modo, es un 10% más que los lugares que más porcentaje tienen estudiantes.
Bueno, esto, claro, esto hay que matizarlo y luego entraré en algunas cuestiones que justifican esta cantidad. En las universidades públicas, se podría decir que las universidades privadas tienen una movilidad mayor. Lo que ocurre ahí está la fecha de fundación de las universidades, es muy diferente y entonces se crean unas condiciones diferentes. Yo no establecería esa dualidad. Bien, vamos a recorrer un poquito cómo son los estudiantes que vienen de fuera de España a las universidades españolas. Para el curso 2010-2011, de fuera de España, lo que llamaríamos extranjeros, pero estando con los mexicanos, eso no nos llaman extranjeros, son compañeros de un proyecto común cultural, pues es el 2,1. 2,1. En primer y segundo ciclo o el grado, pero es que es año 2010-2011, por eso lo digo así. En el cuanto al máster sube hasta el 10,5, la suma de los que vienen de fuera. Y en el doctorado, siendo muy especial el doctorado, y eso podría merecer una ponencia, pero yo lo trato de lado porque tiene unas características y unos problemas muy singulares, pero sube al 20,6. Eso era en universidades públicas. En el conjunto del sistema está aquí, en todas las universidades españolas. A lo largo de estos años se produce un crecimiento constante de los estudiantes de grado primer y segundo ciclo y también de máster. Si nos situamos en el curso 13-14, está en torno a los 75.000 estudiantes de estos. ¿Y de dónde vienen? ¿Cuál es el lugar de procedencia? Pues miren, en la pantalla siguiente les voy a decir cómo es ahora. Pero esto, en esta pantalla les propongo la imagen, la foto hace 10 años y la foto hace 20 años para ver la evolución. Si comparamos hace 20 con hace 10 años, se produce una disminución del porcentaje de estudiantes europeos y un crecimiento de los estudiantes americanos, sobre todo de América Latina. Iberoamérica en general, por decirlo. Un baja de un 48 a un 40, mientras que el otro crece de un 20 a 27. Es prácticamente la traslación de los que disminuyen uno va al otro. Y si nos situamos en el momento actual, la cifra, 10 años después de la segunda de la pantalla anterior, es muy parecida. Es decir, se puede decir que ha habido una cierta estabilización en estos últimos años en esto. Si antes era el 40, aquí es el 42, y si antes era el 27, aquí es el 26. Por lo tanto, es muy parecido la distribución por país. Muy bien. ¿Y a qué vienen a estudiar? Este es un resultado, les quiero plantear una distinción según que estudien la primera parte de los estudios universitarios o la segunda parte, si me permiten decirlo así, y luego la edad que tienen los que vienen, porque se obtienen resultados interesantes en el análisis de estas cifras. En primer lugar, vemos que los que vienen de más lejos, estoy hablando de las cifras mayores, claro, hablar de Oceanía, aunque también cumple lo que voy a decir, pero ya no es significativo. Refiriéndonos a Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, vemos que el porcentaje de los que vienen a estudiar máster es mucho mayor que los que vienen de más cerca, de la Europa de los 27. Y en cuanto a la edad, aquí en esta gráfica podemos comparar las edades para la primera parte de los estudios, primer y segundo ciclo y grado. Y vemos que vuelve a pasar lo mismo que decía, los que estudian más máster, aquí, que es de primer y segundo ciclo y grado, también vienen algo más mayores, lo cual yo haría una lectura también positiva, desde el punto de vista de que se puede hacer una lectura también negativa. Es decir, es que primero han tenido que conseguir los recursos para venir. Y la lectura positiva es que vienen con una vocación mucho más asentada, es decir, más con la idea de hacer de ello su profesión. Y en el máster, pues también, incluso se acentúan las diferencias por edad. Es decir, lo que está más hacia, no lo he dicho, más hacia la izquierda, lo pone aquí, es más jóvenes y más mayores hacia la derecha. Más jóvenes hacia la izquierda y más mayores hacia la derecha, creo que lo he dicho bien. Bien, ¿y qué pasa con los profesores? Eso que les decía que el índice de movilidad es menor. Bueno, pues si entramos a ver la distribución del profesorado por la universidad y el lugar de procedencia, vemos que se puede decir que son restos no significativos, utilizando una terminología más del ámbito de la
de la química, ¿no? Porque fíjense que de la Unión Europea es el 1,5% del total, en públicas el 1,4% o privadas 2,6%. América Latina 0,5, 0,4, 0,8, es decir, magnitudes que se puede decir que la movilidad es casi nula, casi inexistente. Es decir, si estamos mal situados en la comparación de la movilidad de los estudiantes, pero aceptable, estamos mal, pero para mejorar, hay que mejorar, pero bueno, no es una cosa escandalosa, aquí sí que es escandaloso. Y esto, claro, me trae a la cabeza lo que mencionaba, que comentaba en su escrito Javier Uceda. Entonces, ¿ustedes dónde contratan al profesorado? ¿Qué profesorado viene aquí? ¿De dónde viene? Bien, en un trabajo que hicimos en la Cátedra UNESCO hace un par de años, escaso, sobre las universidades de Madrid, es decir, dando un paso más de proximidad, pero solo lo voy a dar en 2 pantallas, luego vuelvo al caso español, es cuál es el origen del profesorado que viene de fuera, de los países, a las universidades de Madrid. Y tienen el 55% Unión Europea y el 24% de Centro y Sudamérica. Y por áreas, pero insisto que estamos hablando de porcentajes tan bajos que yo no le daría más importancia, que en el 1,5% vengan muchos de tecnología o vengan de no sé qué, si va a salir cifras muy pequeñas. Ahí les tienen distribuidos por áreas según el lugar donde vienen. A mí me sorprende, este es el documento de dato también, el último dato que tiene el Ministerio al respecto, me sorprende que en Artes y Humanidades el dato que se indica como mucho mayor que los otros es el de Unión Europea. No de que sea el mayor, sino que sea mucho mayor que en los otros casos. Y también de este trabajo que hicimos en la Cátedra UNESCO es el profesorado de Madrid, ¿dónde va? La movilidad en el otro sentido. Pues es parecido al anterior, cifras bastante parecidas. Bueno, voy a entrar ahora ya en algo más conceptual. Tras este recorrido, la panorámica sobre los estudiantes, los profesores, dónde vienen, dónde van, quiero analizar qué componentes tiene la internacionalización. Mire, quiero analizarlo como indicaba al principio, al comienzo, hablaba de la movilidad de los estudiantes, la adaptación internacional o adecuación internacional de la oferta de estudios y la adecuación de las estructuras de gestión y acogida. Bueno, pues si empezamos por la primera, la movilidad de los estudiantes y los profesores, hay... En este escaso tiempo que tengo solo quiero hacer 3 pinceladas, una sobre los criterios académicos que determinan la elección de la universidad por parte de los que vienen de fuera, otra cuestiones de la vida cotidiana y otro cómo está el sistema de ayudas y becas para la acogida. En este trabajo que ya les he mencionado un par de veces, sobre la internacionalización de las universidades de Madrid, se preguntaba a los estudiantes que estudian en Madrid, estudiantes extranjeros, pero no Erasmus, es decir, no los que venían un año, sino que estaban más tiempo, cuál era el criterio puntuado entre 1 y 5 que valoraba más, cuál era su valoración de cada una de esas características, y salía que el que valoraba más era la oferta académica. La oferta académica situaba por delante de la oferta extraacadémica o de la investigación y actividades de otro tipo. Y en cuanto a por qué venía a estudiar a Madrid, también de este mismo trabajo, salía en primer lugar este asunto de la oferta académica y el prestigio, digo que sobre 5, en segundo lugar el estilo de vida y luego vínculos históricos, familiares y el coste de los estudios. Es del año 2013, por lo tanto, datos recogidos 2012, antes de una parte importante de la subida de las matrículas. En cuanto a la subida de las matrículas, también el último dato publicado, este es el importe de las matrículas de grados y de los másteres en las universidades públicas. Fíjense que España se situaba entre los países con cifras menores, ha ascendido en toda esta relación de países europeos a una de las primeras posiciones. Si combinan el tema del grado y el máster, solo hay 2 países sajones, de cultura sajona, situados por delante de España. Es decir, antes éramos de los más baratos, ahora somos de los más caros. Si cogemos el tema de las ayudas a los estudiantes, la cifra del porcentaje es un valor medio,
está bien, pero en cambio con la asignación de los recursos nos situamos también en unas cifras bajas, insatisfactorias. Bien, otro segundo aspecto es el tema de la apertura internacional de la oferta de estudios. Esto que vuelvo a recordar, lo de Javier Uceda, decían, ¿y ustedes la oferta de estudios en qué lengua la hacen? Hay un texto publicado recientemente por la OCDE que clasifica a los países en 4 bloques, aquellos que hacen toda la oferta en inglés, aquellos que hacen la mayoría, que hacen un poco o que no hacen nada. Si ustedes leen los nombres de aquellos que hacen todo en inglés, justo se sitúan en los países de aquella tarta que representaba los que tenían una mayor acogida de estudiantes extranjeros, pues aparecía Estados Unidos, aparecía el Reino Unido, aparecía Canadá, aparecía Australia, creo recordar, e Irlanda y Nueva Zelanda, quizá por el tamaño, no aparecían en aquel porcentaje. España está en el tercer nivel, ahí. Claro, esto plantea un asunto fundamental, en relacionarlo con el profesorado. Yo lo he vivido en la universidad y muchos de ustedes lo habrán vivido. Se puede hacer, y el rector Calleja también, ¿no? El tema se puede hacer un diseño muy moderno, muy adecuado. Vamos a hacerlo con todo en inglés y luego quién es capaz de dar esas clases. Es decir, hace falta, eso no se toma una decisión en un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad y se pone en marcha. Hace falta que haya una política previa de formación de cantera de profesores con condiciones lingüísticas adecuadas. Requiere tiempo. Esta es una política nunca de corto plazo. En el trabajo que he mencionado anteriormente, otro aspecto de la oferta, la extensión internacional de la oferta de estudios, es cuáles son los convenios internacionales de intercambio que se realizan con otros países de las universidades de Madrid. Ahí, claro, es lógico, por proximidad geográfica, el tema de que Europa son 3/4 partes de esa cantidad. El tercer aspecto que quería estudiar es el tema de la adecuación de las estructuras de gestión y acogida. Esto que mencionaba citando a Guío al principio, de cómo la experiencia de los INSA, que era muy satisfactoria, con muchas ganas de llevarla adelante, pues se veía colapsada porque las estructuras de gestión, de acogida de todo este flujo que iba a venir de estudiantes, pasaba por un punto crítico que lo paralizaba todo. Es decir, y esto me lleva a una reflexión que sí que creo que es de calado. Miren, el sistema universitario español tiene una serie, como bien saben ustedes, seguramente mejor que yo, singularidades respecto a otros sistemas de nuestro entorno. Voy a citar solo una. Una es que el número de personal no docente, lo que llamamos en España PAS, respecto al personal docente es distinto. En España, por cada 2 profesores hay una persona de apoyo, un personal de esas características que compone ahí PAS, personal de administración y servicios, lo digo para nuestros colegas de otros países. Entonces, por cada 2, 1, cuando suele ser lo habitual, más 1, 1, es decir, que si vemos las cifras OCDE del número de estudiantes por profesor en España, es comparable con otros países del entorno europeo en particular. En cambio, el personal de apoyo, si se me permite esta palabra, el personal no docente de la universidad es la mitad en ese 1-1, el otro es 1-2. Esa es una característica, una discriminación insatisfactoria, a la cual se le suma otra, no menos grave, y es el perfil del personal de apoyo de las universidades. Porque dice, bueno, vamos a contar con el personal de apoyo, ¿vale? Fantástico, pues vamos a hacer que participen. Yo estuve un tiempo en el Consejo de Universidad, he estado muchas veces, ¿sí? Pero una de ellas con María Antonia García Benao como secretaria general, hicimos un diseño de equipos docentes. Y está muy bien, porque era una tendencia, luego ha decaído esa tendencia, pero era de equipos docentes para la educación activa, donde estuviesen profesores, pero también personal de la universidad capaz de ayudar. Es que un bibliotecario no puede ayudar a los estudiantes mucho, es que técnicos especializados en laboratorios no pueden hacerlo, claro que sí, y muchos otros. Pero ¿cuántos tenemos? Ahí tienen ustedes la contestación. Personal administrativo representa casi el 60%. 58,3, pero realmente es más, porque lo hay que acoger y sumar personal administrativo y directivo, que es el 4,5, es decir, prácticamente 2/3. ¿Cuál es el personal que, incluso por su formación previa, digamos, el background, que han tenido unos estudios que les permite incorporarse a esa contribución a
a la universidad en otras cosas. Sería el de la segunda y el de la tercera línea, apoyo a la investigación y apoyo a la educación. 5,6, 6,7, 12%, redondeando. Es decir, que tenemos poco personal no docente, pero encima solo el 12%, les pido disculpas por hacer redondeos así, pero solo el 12% es personal con el cual se puede avanzar en esta línea innovadora. Esto es innovación educativa pura, plantear estas cuestiones. Bien, voy a ir ya en la parte final, si mi moderador me lo permite. Es el hoy y el mañana de la internacional. 10 minutos, muy bien, pues fantástico, los aprovecharé, Guillermo. Pero no me paso. El hoy y el mañana de la internacionalización. Quiero abordar 3 aspectos. Uno es el de las alianzas. Otro es el de la internacionalización de la docencia y otro es el de la internacionalización de la investigación mediante redes de investigación. Solo son unas pinceladas porque estoy seguro que muchos de los que están aquí son expertos en el tema y dirían, pues esto es para tratarlo en 1 hora, pero yo tenía que hacer este papel en 45 minutos, ¿no? Bien, permítanme esas pinceladas. Las alianzas. Miren, este es un asunto fundamental. Esto es futuro puro de la universidad. La internacionalización, quieren llamarle globalización en sentido de otra visión social del tema, sin los matices que se le puedan poner, va por las alianzas. Ahora vemos cómo las universidades incluso nos anuncian con satisfacción que se crea la alianza. Recientemente se ha anunciado una de las politécnicas, alianzas de 4 universidades, 2 de Madrid, 2 de Barcelona. Constantemente se están buscando sinergias. Un amigo mío, rector de una universidad, me comentaba que ellos, con motivo de los campos de excelencia, estaban, hasta que se puso en marcha ese campus de excelencia, que no les voy a decir cuál es, se pasaban los profesores, una costumbre era, nada más quedabas, o a mí me lo hicieron, que yo iba bastante por esa universidad, nada más quedabas después de comer, era poner verde a los de la otra universidad de al lado. Era el deporte nacional, era ponerlos verdes. Bueno, pues ahora se incorporaron al mismo campus de excelencia y descubrieron que podían hacer másteres juntos, proyectos juntos, y ahora, no digo que sea tanto como antes, porque el hablar mal es más fácil que hablar bien en este país, pero ahora dedican tiempo a contar cómo están haciendo cosas con nosotros y lo bien que les va en estas cosas. Por lo tanto, el tema de las alianzas es algo importante. Pero ¿alianzas para qué? Eso nos lleva al tema de decir, bueno, si yo quiero aliarme o quiero hacer algo con otra universidad, tengo que comparar con cuál me alío, pues para tomar la decisión. Un directivo universitario o un responsable político dice, bueno, voy a tomar con este criterio y para estos fines. Y entonces con esto, pues cojo estas y la que mejor sale es esta, es decir, tengo que comparar. Entonces, claro, hay que ver para qué queremos comparar. Por ejemplo, para un estudiante o para formación de capital humano es comparar para elegir el lugar óptimo para estudiar. En cambio, otro será para desarrollar conjuntos, programas de investigación, desarrollo, etcétera, o para forjar alianzas. Por cierto, esas 3 cosas, luego volveré sobre el campus internacional, esas 3 cosas están contempladas dentro de los campus internacionales. Campus de excelencia internacional, quiero decir. Entonces hay una serie de preguntas clave. Cómo compararlas, cómo saber si una es mejor que otra, qué indicadores. Si yo ya sigo así, le diría, por lo tanto, ergo, rankings. Cómo medimos, cómo ordenamos, cómo los clasificamos. Y además, qué impacto tiene estos resultados de los rankings en el tema de elegir un centro de estudios, en el tema de elegir un aliado para proyectos de investigación o en la influencia que tiene para la captación de profesores, volviendo al tema asignatura pendiente importante que tenemos. Bueno, solo les quiero dar un dato. En un trabajo de la EUA de hace 5 años, creo, con 400 directivos, entiendan rectores o vicerrectores de universidades europeas, les preguntaban diferentes cuestiones la influencia que tenían los rankings, los resultados de los rankings en acciones de su universidad. Y solo le quiero resaltar un dato, de aquí. El 57% de esos 400 decían que influía a la hora de establecer las alianzas. Entonces, nosotros podemos matar el mensajero. Es decir, los rankings están mal hechos.
y por lo tanto nos olvidamos de ellos. Podemos hacer un ranking que nos dé muy bien, pero solo sea casero para nosotros. Pero lo cierto es que si uno quiere competir de forma internacional, tiene que saber cuáles son las formas que otros utilizan para comparar y medir. Y dicho eso, intentar mejorar. Y desde los responsables de la política universitaria de un país, establecer estímulos, que a lo mejor ese es uno de los puntos débiles, para que se mejore. Bueno, pues entonces el 57%, más de la mitad, tienen en cuenta los datos de los rankings para establecer las alianzas. Bien, segunda pincelada, digo que son 3 pinceladas, la internacionalización de la docencia. Bueno, hay un asunto clave, hay que ir a buscarlos a los estudiantes, claro. Un día le comentaba a un vicerrector de internacionalización de una buena universidad española, digo, si me permites el fácil símil o eso, digo, es que tu principal instrumento de trabajo tiene que ser una maleta, donde pongas ahí todas las ofertas de estudios que tienes en tu universidad y que vayas recorriendo otras y dice, te cambio 5 alumnos que van allí por 5 que vengan aquí. Hay que ir a buscarlos. Es decir, esto ya no es decir, tenemos el prestigio del siglo XII de la Sorbona o del siglo XII de Oxford o Salamanca. No, esto ni en el XVIII, ni el XIX, ni en 1960. Este planteamiento es distinto. Porque además hay otro tipo de competencias, como es toda la expansión de los MOOCs y otras cosas que puedan venir. Cada una se adaptará, en un momento determinado tendrá un efecto subida, luego bajada, será atractivo en un momento, en otro podrá ser que no. Podrá haber muchos competidores y por lo tanto hay que ir a por ello. Este es el primer MOOC que se hizo, por eso he puesto esta gráfica. Bien, y finalmente las redes de investigación. Ya les iré apuntando el tema de los campus de excelencia, pero quiero empezar diciendo que dentro de los presupuestos universitarios, uno de los factores que tiene que crecer y que hay que luchar para que esto vaya a más es el tema del porcentaje de origen internacional de los ingresos de la universidad. Ahí tienen ustedes en las universidades públicas españolas la evolución desde 2002 hasta 2010, porcentaje. No está mal, pero tiene que ser más. Si cogen los presupuestos, yo lo he hecho, algunas universidades americanas, verán que las cifras son muy distintas. No estoy hablando de Harvard, pero estoy hablando de buenas universidades de un segundo escalón. Las cifras son distintas. Bien, y finalmente el tema de los campus de excelencia internacional. Yo creo que si, por razones de coherencia, si hay que insistir en este tema, no hay que dejar de hacerlo en ningún momento. Tuvieron un buen empuje inicial, luego la cosa se diluyó, quizá ahora haya otro cambio de tendencia y este es un asunto muy importante para las alianzas y para hacernos fuerte el sistema universitario español en otros sitios. Yo creo que este es un asunto fundamental. Y ya eran 9 minutos, lo que me decía mi querido moderador, el último minuto es un comentario final. Miren, les he comentado estas cosas, pero claro, esta no es una iniciativa aislada, independiente de otras cosas de la universidad. La universidad tiene una necesidad de cambio absoluta. Si les mencionaba hace un momento los rankings, si ustedes hacen un ejercicio de ver, yo lo hago, no mucho, porque no soy enloquecido, además me cansa ese tema, pero cuando en agosto se publica el ranking de Shanghái, aparte que siempre hay un periodista que te llama y entonces a mí me pillan Benicassim y tal, y dices, y te dicen, te envío todos los datos. Y dicen, si lo que no quiero es que me llamen, ¿no? Pero bueno, porque te piden algo, te piden un texto o lo que sea. Pero si ustedes hacen ejercicio de en 3, 4 años, verán que hay una constante en ese ranking y en otros, el Time pasa igual, pero les digo este que lo tengo en la cabeza. Es el avance en las posiciones de las universidades australianas. Cada vez están mejor. Y para mí un referente, incluso de modelos para construir la universidad europea, la universidad, digamos, conjunto, intersección de las que les mencionaba antes, es la Universidad de Melbourne. Yo creo que es un referente de universidad en la cual se pueden sacar muchas ideas.
no solo para formar profesionales, sino también para formar ciudadanos. Bueno, pues estas universidades que cada vez van mejor y que se pueden sentir, podrían decir, qué bien vamos, como comentario. Pues hace unos años Ernst & Young encargó, por encargo de los presidentes de los rectores, o en colaboración, no me acuerdo, con los presidentes de los rectores de las universidades australianas, hicieron un estudio que se decían frases demoledoras, como esas que están ahí, que si seguían por el camino que iban, este camino de éxito que les digo, acabarían casi todas desapareciendo. Que les iba a pasar como con la industria del papel, en la industria de la prensa en papel, quiero decirlo, si no actuaban, tenían que hacer grandes transformaciones. Bueno, eso forma parte del espíritu universitario, el inconformismo y las ganas de querer ser mejores. Ese es el espíritu universitario, no el de matar al mensajero cuando no dice lo que nosotros queremos. Y desde luego ese espíritu pasa por mejorar la eficiencia, y yo creo que tenemos mucho que hacer, por profesionalizar la gestión de apoyo al gobierno. Yo creo que ahí hay que preservar en el gobierno la capacidad de pleno ejercicio de la autonomía, estoy hablando en este caso de universidad pública, de autonomía de la institución, y esta es la última palabra que quería mencionar, audacia. Hay que tener mucha audacia en la internacionalización, en las alianzas y en todo. Muchas gracias.